Buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con la doctrina de la salvación. Eh, Hemos hablado que la obra salvífica comienza desde Dios, es obra del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Hemos visto que Dios Padre predestina antes de la fundación del mundo. Después, cuando llegó el tiempo, el Hijo, Jesucristo, vino y murió en la cruz y él cumplió la obra salvífica. Pero ahora, lo que hizo Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, Dios Hijo, ahora el Espíritu Santo es el que aplica la salvación. Entonces, vamos a ver en este capítulo 3 la obra salvífica del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Allí podemos ver que, eh, que la obra de Jesús es la obra externa, fuera de nosotros, pero el Espíritu Santo es el que obra dentro de nosotros para la salvación. También la obra del Padre, que nos amó, que nos predestinó, también es obra externa, es un misterio de Dios que nosotros no sabemos, pero después cuando somos salvos por la obra del Espíritu Santo, que obra internamente en nosotros, nos damos cuenta, ¿no?, de este amor, de esta predestinación, pero la obra del Espíritu Santo es la obra que obra dentro de nosotros, y por eso en este capítulo nosotros vamos a ver lo que hizo el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, mm, Jesús, que hizo oh, la obra salvífica en el pasado en Jerusalén, fue algo externo, fuera de nosotros, pero el Espíritu Santo entra en nosotros y aplica a través de su obra lo que hizo Jesús, lo que hizo en el Calvario, para que nosotros podamos ser salvos. Esta aplicación de la salvación que entra en nosotros se llama orden de la salvación o la aplicación de la salvación. Entonces, a ver, vamos a buscar algunos versículos en Juan. A ver, ¿alguien puede buscar Juan, capítulo 14? A ver, Amador, ¿podés? Sí, profesor. Juan Mm. 14:15. 15 y Si me 16. ama, 16. 16, ¿no? Mm. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claro, Amén. aquí dice que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, es espíritu de verdad. Es el que obra dentro de nosotros, porque el mundo no lo conoce, ni lo ve, ni lo conoce, ¿no? Pero este Espíritu Santo es el que va a obrar dentro de nosotros. Por eso dice, estará en ustedes y vive con ustedes. ¿Mm? Y además estará para siempre, ¿no? Para siempre, para que los acompañe siempre, ¿no? Siempre nos acompaña. Entonces, Él es el que obra, aplica a través de cada paso, Él nos llama, nos regenera,
nos da fe, nos justifica y además nos santifica. Nos da convicción y además nos hace perseverar en la fe. Entonces, estos pasos nosotros llamamos orden de la salvación. En latín se llamó ordo o, o salutis. Ordo salutis quiere decir orden de la salvación o la aplicación de la salvación. A ver, también busquen 16, 13 y 14. A ver, Amador. ¿Puedo leer, profesor? Sí, sí. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén, amén. Aquí también dice que el espíritu es espíritu de la verdad, ¿verdad? ¿No? Guiará a toda la verdad, dice, ¿no? A través del Espíritu Santo conocemos la verdad. Conocemos a Dios, conocemos que Él está en nosotros y glorificará a Jesucristo. Es el que nos hace conocer a Cristo, nos hace recibir a Cristo en nuestros corazones. Entonces, Él nos habló del Espíritu Santo y después en Efesios capítulo 1:13. A ver, Efesios capítulo Leo, 1:13. profesor. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, Amén. sí, aquí también, ¿no? Nosotros cuando escuchamos el Evangelio de la salvación, pero dice, por la obra del Espíritu Santo fuimos sellados, dice, fuimos sellados, ¿no? Fuimos convertidos, fuimos también marcados por el Espíritu Santo. Entonces, la obra salvífica del Espíritu Santo, todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es llamamiento. Primero, llamamiento. Él nos llama. Un día, cuando nosotros no teníamos ninguna relación con Dios, aunque hayamos escuchado el Evangelio, pero estábamos lejos de Dios o desconectados de Dios. Pero el Espíritu Santo nos llama, después nos regenera. Estos 10 pasos tendrían que memorizar ustedes, memorizar y decir, digamos, cuando yo le pregunte a ustedes, que puedan decir, ¿no? Ya memorizado, llamamiento, regeneración, conversión, unión o fe, unión o fe. A través de Él es el que nos da la fe y estamos unidos con Cristo, ¿no? Después, justificación, adopción. Somos adoptados como hijos, santificación. Después, perseverancia, convicción y glorificación. Pero este orden, algunos dicen que 9, algunos dicen 10, pero no importa. Lo importante es que el Espíritu Santo obra y nos lleva hasta la glorificación, hasta la glorificación. Y entonces aquí vemos el orden de la salvación o orden salvífico
Acá la elección es lo que hace Dios Padre, ¿no? Y después el Dios Hijo vino, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, Él murió en lugar de nosotros, pero Él nos llama, después nos regenera, nos convierte. Acá no hay esta parte de fe o unión con Cristo, pero nos justifica, nos adopta, después nos santifica y después perseveramos en la fe y después nos lleva a la glorificación, a la glorificación. Esto se llama ordo salutis. Ordo salutis nos lleva a la glorificación. Entonces, aquí también aparece este gráfico que dice, hay una mano de Dios antes de la fundación del mundo. Fuimos apartados desde el principio y que en el tiempo, a través de la obra del Espíritu Santo, comenzó esta obra salvífica. Pero miren que en la salvación hay un pasado, presente y futuro, porque no es que sucede todos así como ordenadamente, ¿no? Por eso que acá en la salvación en el pasado, cuando creemos en Jesús, ya somos llamados, regenerados, convertidos, ya estamos unidos con Cristo, justificados, hecho hijo de Dios. Esto es casi simultáneo, no es que primero me llama, después yo pienso a ver si voy a creer o no. No es que sucede eso, sino que sucede simultáneamente. Es decir, que eh, eh, llamamiento, la regeneración, la conversión, después de estar unidos con Cristo, justificado por Dios, después que somos hijos de Dios, esto es ya es algo del pasado, que sucede inmediatamente, ¿no? ¿Mm? Por eso hay una salvación del pasado que cuando creemos en Cristo, allí sucede todo esto. Podemos dividirlo como proceso, pero es algo que sucedió en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? A ver, Marcelo, ¿qué te parece? ¿Mm? 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 Sí, estoy de acuerdo, sí, sí, negro. ¿Mm? Sí, entonces vos tenés convicción de que, no sé, ¿cuándo conociste a Cristo? ¿Cuándo fuiste convertido? A ver, contame un poco tu Bueno, conversión. Mm, mi conversión fue cuando era joven, adolescente, mm, que obviamente yo a ver, dice Bondan Shinyang en coreano, de la panza de mamá, siendo la iglesia, religioso, pero no había conocido a Cristo igualmente. Pero bueno, mm, en un momento, en un retiro espiritual, había asistido de la varias, y ahí fue donde conocí a Cristo de verdad, la cual fue la transformación, ¿no? Y ahí empezaron, digamos, la pasión por Cristo, el amor por Cristo que empecé a evangelizar. Y una de las mm, situaciones que pasó fue que en secundaria me llamaban masterchinas por ser muy violento, pero de eso pasó a conocer a Cristo de Pastora Jiménez, de tanto evangelizar, me decía. Y bueno, es eso que, bueno, con el tiempo empezar a creer, crecer y, bueno, asistir a todas las oraciones matutinas, iba a la iglesia, iba a la secundaria a apuntar la palabra de Dios y de esa forma. Y bueno, ahí fue donde
fue mucha emoción y a la vez el amor, la pasión. Sí, gracias. A ver, Raquel, a ver, cuente cómo pasó su conversión. ¿Cuándo fue? Sí, pastor, se me borró todo por poner audio. Sí, yo, bueno, yo nací en cuna cristiana, pero no conocí a Cristo. Hasta que llegué a tener 17 años, por más que me bauticé a mis 15, yo conocí a Cristo a mis 17 años, donde tuve un encuentro muy, muy fuerte, tuve un problema, y ese problema me llevó a conocer a Cristo, pero ahí es más difícil cuando uno está en cuna cristiana el poder aceptar a Cristo, porque pareciera que todas las personas son iguales y no hubiese un cambio. Pero yo conocí a Cristo a mis 17 años teniendo ese cambio muy, muy fuerte a través de un libro, Cuando un guerrillero llora. Fue algo tan fuerte y tan impactante que nunca más lo volví a encontrar, y siempre que cuento este testimonio digo, si alguno lo encuentra, me lo compro, me dice dónde lo puedo encontrar, que me gustaría volver a leerlo. Y así fue como conocí a Cristo en mi corazón, cuando con un libro. Sí, bien, bien. Entonces, es algo del pasado que el Espíritu Santo obró en nosotros, nos llamó, nos regeneró, nos convirtió, nos unió con Cristo. Sabemos que somos justificados, hechos hijos de Dios. Es algo simultáneo, pero hay una salvación en el presente, que todo esto que lo que hizo Cristo, esta unión con Cristo, la regeneración, la conversión, la justificación nos lleva entonces a caminar con Cristo hasta la muerte. Esto es la santificación, la perseverancia y la convicción. La convicción. Desde que creemos en Cristo hasta la muerte, continuamente tenemos que ser santificados, perseverar en la fe, luchar en la fe, tener la convicción de la salvación, porque el diablo continuamente, cuando hacemos algo malo, o también cuando nosotros debilitamos la fe, siempre tenemos dudas si soy salvo o no. Entonces, hay esta lucha contra la incredulidad, contra el pecado, contra la soberbia. Entonces, continuamente tenemos que estar con temor y temblor, mantenernos en la salvación, vivir la salvación, ¿no? Vivir la salvación. Por eso, esta parte de la santificación, perseverancia en la fe, si bien después la convicción, aunque sea obra del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que luchar, perseverar, crecer en la fe, orar, eh, eh, también leer la palabra, ir conociendo la palabra y también estar en la iglesia, ¿no? Estar en comunión con los hermanos en la iglesia. Por eso, miren que los reformadores dijeron que alguien que está desconectado de la iglesia, del cuerpo de Cristo, comienza a marchitar su fe. Por eso tenemos que estar unidos con Cristo, y a su vez en la vida cristiana estar dentro de la iglesia, sirviendo, también haciendo la obra. A ver, de esto, a ver,
Fabiana, a ver, diga algo. A ver, ¿es así? Sí, sí, pastor, es así. Sí, Mm, por supuesto. Cuando yo me convertí hace 10 años, justamente estaba escuchando a la hermana, me pasó muy parecido a ella. Tuve un problema y caí toqué tan fondo que fui a la iglesia y conocí al Señor y de ahí no me aparté más. Pero a veces es justamente, es ahí donde encontramos al Señor, porque Él nos llama. A mí me habían venido a invitar un montón de veces a ir a la iglesia, pero bueno, Dios me llamaba por amor, pero yo no quería ir. Pero bueno, el propósito de Él era llevarme a la iglesia. Así es que bueno, toqué fondo, pero muy mal, y ahí fui, ¿no? Así es que bueno, eso quería decir recién, y ahora no me acuerdo qué me preguntó, perdón, es que yo me divago. sí, esto de la santificación, perseverancia, Ah, sí, convicción sí, de la salvación en el presente, vivir la salvación. claro. Mm, Claro, lo que pasa es que no es que porque el día que yo conocí a Jesús, si bien, bueno, sí, reconocí, ¿no? Que soy apartada, que soy santa, que tengo que llevar una vida santa, pero hasta hoy mismo me cuesta, porque es todos los días, es un trabajo, es cotidiano, es todos los días. mm, Bueno, el apóstol Pablo, cuando nos explicó, bueno, perdón, no me acuerdo el versículo, pero cuando nos dio la ley de los miembros, él mismo dice, y era Pablo, y decía, yo no puedo, porque la carne quiere hacer algo y yo no quiero hacerlo, pero después termino haciendo lo que la carne quiere, y era el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, bueno, no por eso vamos a decir, bueno, si a Pablo le pasó, yo también me perdono, no. Hay que ir trabajando, hay que ir trabajando continuamente, es todos los días, mirar a Cristo y tratar de ser lo más parecido a él, lo más parecido a él. sí, sí, gracias. Por eso la salvación, como que ya yo fui regenerado, me convertí hace 20 años atrás y ahora vivo como yo quiero, no se trata de esto, que la salvación del pasado hace que vivamos bajo la guía, la obra del Espíritu Santo, vivir la santificación de cada día, del hoy, ¿no? No me importa si yo hace 15 años atrás serví 20 horas en la iglesia a Cristo, no. Lo importante es que en el presente, si vivimos la fe, la vida de fe, santificación, perseverancia y después la convicción de la salvación. Por eso que no hay que transformar la salvación en algo del pasado, sino que en el presente de día a día tenemos que ir viviendo y después la salvación en el futuro es cuando, después de la muerte, cuando no morimos, allí nuestra alma espiritual estamos en la gloria de Dios. Y después, cuando Cristo viene, allí vamos a vivir, experimentar la glorificación del cuerpo. ¿Mm? ¿Mm? Por eso, en esta glorificación, cuando resucitemos nuestro cuerpo, ahí vamos a estar en la gloria eterna. ¿Mm? Por eso yo puedo decir que recibí la salvación en el pasado. Ahora vivo la salvación, confieso que voy siendo salvo y recibiré la salvación en el futuro. ¿Está bien? Esta es lo que nosotros tenemos que confesar de esta forma. Por eso que, si bien teológicamente hemos ordenado como orden de salvación, pero ya le digo que desde el llamamiento hasta ser hijo de Dios es simultáneo, ¿no? Simultáneo, pero el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros
para llevarnos a la santificación, a la perseverancia, y después nos da convicción y luego yo sé, tengo fe que voy a estar en la gloria de Dios. Cuando yo me muera, voy a estar en la gloria, voy a ser salvo, mi alma espiritual, y también cuando Cristo vuelva, también seré resucitado mi cuerpo, como un cuerpo transformado, con cuerpo glorificado. Entonces, con esto nosotros podemos decir que podemos resumir en el pasado. Acá dice justificación, pero desde el llamado hasta ser hecho hijo de Dios. Acá justificación es como que Dios mira a Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, no a nosotros, no es a nosotros, ¿no? Mira a Cristo, por lo que hizo Cristo nos justifica como justo, no por nuestras obras. Por eso es algo del pasado, pero en el presente hay santificación. Ya estoy libre del poder del pecado. Posicionalmente yo soy santo por estar en Cristo, pero progresivamente tengo que ir creciendo, viviendo la voluntad de Dios, en cada día vivir la salvación en el presente y luego en el futuro la glorificación, ser libre totalmente del pecado, vivir en la gloria de Dios. No solo, primero la salvación del alma espiritual y luego la salvación del cuerpo. Por eso la salvación de toda la vida es algo eterno. Desde la fundación del mundo, antes de la creación, ya Dios nos predestinó. Después, cuando llegó el tiempo, Cristo vino, murió en la cruz y luego en mi vida experimento un nuevo nacimiento, me convierto, soy justificado, ya soy hijo de Dios. Luego, en el presente, mi alma siendo salva, vivo la vida de Cristo como participante de Cristo y después en la glorificación en el futuro seré salvo eh, completamente, perfectamente. No solamente el espíritu, sino también el cuerpo. A ver, de esto, Alejandro, que Pastor Alejandro, diga algo, un comentario. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, a mí como comienzo del llamado, yo fui por enfermedad y bueno, no encontraba solución en ningún lado y gracias a la justificación, ¿no? La salvación de Cristo, pude conocerlo y cambiar mi vida. Obvio que es un proceso que cada día vamos cambiando a través de su palabra, pero lo pude conocer cuando verdaderamente mi vida estaba en tinieblas y no tenía salida para ningún lado, ya hace 20 años. Me entregué, es como dice la palabra, ¿no? Uno se ocupa lo de él y él de lo suyo. Y automáticamente recibí el milagro, recibí el cambio y mi vida cambió. Y bueno, hoy sigo caminando con Cristo por misericordia de Él. Es verdad, los hermanos que dicen, como dijo Pablo, ese aguijón luchando, pero Dios nos ayuda a superarlo. Y podría decir muchas cosas, pero lo que usted está diciendo
se refleja mucho en la salvación, ¿no? Como dice la materia, la doctrina de la salvación. Uno piensa que solo se dice salvación, pero a raíz de esa palabra hay muchas cosas sostenidas y está bueno comprenderlas de verdad bien. Sí, gracias. A ver, anciano Esteban Lee, a ver, de lo que vimos de la salvación del pasado, del presente, del futuro. A ver, diga un comentario. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, sí. Yo pensé que justificación, santificación, purificación y ordenado y salvación. Eh, Siempre, gracias de Dios. Primero, a los que predestinó, esto también llamó. A los que llamó, esto también justificó. A los que justificó, esto también purificó. Yo pensé que gracias de Dios. Amén, amén. Todo, Amén. todo es por gracia, ¿no? Todo es por gracia. Sí. La santificación también es gracia de Dios. A pesar de que, Amén. sí, yo lucho, pero puedo hacerlo por la gracia. A ver, Margarita, diga algo también, comentario. Con respecto a eso, yo creo que también es para tener un orden en nuestra vida. Más claro, ordena todo nuestro encaminar como personas. Y claro, así como decía el anciano Lee, todo es por gracia de Dios. Sí, bien, gracias. A ver, Raúl, de la salvación del pasado, presente y del futuro. Sí. Sí, muy buenas noches, bendiciones. Sí, bueno, la salvación del pasado, pues ya uno ya lo tiene, ¿no? Donde Dios nos llamó, ¿no? A través de su Espíritu Santo y en Cristo. Y pues el presente, sí, es una carrera, diría, no sé si es correcto decirlo, pero una carrera muy difícil. Voy a hablar de mi personal, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque a veces uno, en mi caso, a veces me olvido darle el crédito al Espíritu Santo o pedirle ayuda, ¿no? Que me ayude en esta situación. Porque sé que antes me enseñaron a mí que inmediatamente cuando uno vino a los pies de Cristo ya éramos santos absolutamente, ¿no? Pero ahora entiendo que no es así, es una lucha constante, ¿no? Porque es un proceso, porque a eso vamos, ¿no? Y ahora entiendo que la vida correcta de un hijo de Dios es luchar con uno mismo, ¿no? Con eso. Porque todavía estamos en este mundo, entonces estamos en este mundo pecador y hay muchas cosas que nos puedan descarrilar de ese riel, ¿no? De la meta. Pero es un proceso en donde uno tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo porque solamente a través de Él es que nosotros podamos lograr cada día santificarnos, ¿no? Y Sí, también... el versículo que leímos, el Espíritu Santo es espíritu de la verdad. Nosotros, Jesús dijo que vayamos por el camino angosto, ¿no? Camino ancho, por la puerta estrecha, ¿no? Por la puerta ancha, que muchos van, es camino y de puerta de perdición, pero
esta vida de seguimiento a Cristo es difícil, pero también sabemos que el Espíritu Santo, que dice en Juan, dice, estará siempre con nosotros, estará al lado de nosotros. Entonces, también Él nos acompañará continuamente y Él nos enseñará, dice, ¿no? Entonces, a veces en la vida no sabemos cuál es el camino de Dios o cuál es el camino del mundo, porque miren que en nosotros puede obrar el Espíritu Santo o también espíritu maligno, el espíritu seductor, el espíritu que nos hace caer de la fe, ¿no? Por eso dice, en el pasado ya somos salvos y en el presente seguimos siendo salvos o luchamos para ser salvos, pero esto es por la obra del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos guía, estando al lado, siempre junto con nosotros. Entonces, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios nos guía, porque el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra, ¿no? No vamos a creer cualquier cosa. Y además, seguir al Espíritu Santo. Entonces, allí la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, es lo que nos llevará al camino de Dios. Esto se llama discernimiento espiritual. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros a través de la palabra, pero a veces en la situación de vida de cada día, a veces no sabemos si tengo que ir a Morón o Moreno o ir a la provincia de Misiones o a Formosa. No sabemos cómo manejarnos, pero allí el Espíritu Santo nos guía nuestra vida, nos lleva a la santificación, a la perseverancia y también nos lleva al camino de la convicción. ¿Está bien? Así que, si bien es una carrera, como dicen Timoteo, que el apóstol Pablo dice que haga la buena batalla, dice, la buena batalla, como soldado, como atleta, como campesino, agricultor, ¿no? Que el agricultor, el trabajo del agricultor no es fácil, sembrar, regar la tierra, después darle agua para que tengan los frutos. Por eso el apóstol Pablo dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, dice, ¿no? Pero todo es bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios, ¿no? Entonces, sabemos que es una pelea, es una lucha, también es una carrera, pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía hacia el camino de la verdad. Él siempre está junto con nosotros y nos llevará a la salvación perfecta, que es a la glorificación. Acá nunca vamos a fracasarnos. Por eso dice que Romanos capítulo 8 es como está en la Biblia, pero es pequeña Biblia, dice. Supongamos que yo me quedé en el desierto, no tengo la Biblia, pero dice que si yo tengo Romanos capítulo 8, dice que es como que tuviera toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. Así que tenemos que memorizar capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 dice, allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
ni la tribulación, ni la angustia. En la vida puede venir muchas angustias, dificultades, pobrezas, problemas en la familia, de pareja también. Pero nada, ninguna cosa no podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Del amor de Cristo. Así que ni principado, ni Satanás, ninguna potestades. Por eso que, miren que a veces decimos que Satanás como que es fuerte, más fuerte que Cristo, pero no es así, hermanos. Dice, ninguna potestad celestial o espiritual no podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Entonces, esta es la gracia. Sí, parecemos que luchamos, pero al final nos damos cuenta que hay una mano de Dios que nos agarró fuertemente y nos lleva hacia la salvación futura, hacia la glorificación. ¿Está bien? Bueno, Raúl, entonces sigue exponiendo, a ver, la cueva, ¿no? Estamos viendo la cueva. A ver. Comparto, profe, solo habilítame de acá. Sí, a ver. ¿Usted quiere compartir? Sí, sí. Ah, entonces sí. Le hago co-host. Sí. Sí. Sí, está bien. Usted puede compartir desde su computadora. A ver, entonces siga de lo que estuvo exponiendo y después, si tenemos tiempo, sigue Margarita. Sí. Ahí ven, ¿verdad? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, vamos a reiterar un poquito para que retomemos. Bueno, estamos exponiendo, esta es la parte primera de Doctrina de la Gracia de Francisco La Cueva, ¿no? En la primera parte, habla de 4 temas, ¿no? La existencia del orden de la salvación, la naturaleza del orden de la salvación, la unión con Cristo y la tarea del Espíritu Santo en el orden de la salvación. Habíamos dicho la semana pasada, en donde Francisco La Cueva con estos puntos, en donde cita al doctor Kevan, ¿no? Dice que la doctrina de la gracia es el hilo de oro que enhebra todas las ramas de la dogmática, ¿no? En el cual entra un Dios en 3 personas, ¿no? Que es el Padre que ama, el Hijo que redime y su Espíritu Santo que da vida, ¿no? Que vivifica. Y esto se aplica, por supuesto, a la humanidad caída, ¿no? En el Adán. Hemos visto también entra la doctrina de cristología, ¿no? Todo en Jesucristo, su persona y su obra, es la gran expresión de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios, como estaba diciendo el profesor. También entra la iglesia, ¿no? La eclesiología, en donde es el resultado de la gracia, la iglesia, ¿no? El resultado de la gracia de Dios, la iglesia que somos nosotros, ¿no? Después la escatología o la culminación de la gracia, ¿no? En la glorificación en el futuro, o como muchos teólogos lo llaman la parucía, ¿no? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Esos temas enhebran el hilo de oro en la teología, dice La Cueva, ¿no? También hemos visto el orden de la salvación en la eternidad, cómo a través de todo eso, después lo voy a compartir en el grupo todo, a través de estos pasajes podemos ver cómo el pacto de Dios, no solamente con el pueblo hebreo, sino también con la humanidad, ¿no? El pacto de Dios en Cristo, ¿no? En Lucas, en estos pasajes dice, por ejemplo, en griego dice
dieceto, ¿no? El pacto, o estoy haciendo, traducción literal, estoy haciendo el pacto y estoy cumpliendo el pacto, dice, ¿no? Entonces, como Dios, en este orden de la salvación en la eternidad, nos muestra a través de todos estos pasajes, ¿no? El plan salvífico del Padre, ¿no? Y también acá podemos ver en el último acá, en Juan 1, 14, 18, también capítulo 14, 9, 2 de Corintios 5, 21, en donde el verbo, ¿no? En su humanidad, en la revelación del amor de Dios, ¿no? Él es nuestro sustituto, ¿no? Raúl, ¿podés hablar un poco más fuerte que se escucha muy bajito? Sí. Sí. Bueno, como decía, en todos estos pasajes, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí. Ok, me acerqué más al laptop. Bueno, como decíamos, el orden de la salvación en la eternidad, podemos ver el pacto salvífico de Dios en todos estos pasajes, ¿no? En todos estos pasajes. Y acá podemos ver, por ejemplo, el verbo en la humanidad de Cristo, ¿no? Cuando se revela el amor de Dios, ¿no? En nuestro sustituto es Cristo, o sea, el amor de Dios, o la gracia de Dios en Cristo, es nuestro sustituto Cristo, ¿no? En nuestro lugar, ¿no? El verbo encarnado, ¿no? También dice en el Romanos 5:5, en Juan 14:26, ¿no? El verbo que encarnó, ¿no? Entonces, en todos estos pasajes, como demuestra el orden de la salvación, pues, ¿no? La eternidad. Y también habíamos visto el orden de la salvación en el tiempo, en donde Dios inicia, ¿no? La iniciativa de salvación siempre empieza en Dios, ¿no? Él es el que establece el decreto, ¿no? Él es el que provió el medio para que la humanidad caída sea rescatada, ¿no? A través de su Hijo en la cruz, ¿no? Y esto habíamos dicho que hay dos condiciones, ¿no? Uno, sí o sí, la obra de Cristo tenía que hacerse en la cruz, para poder rescatar al pecador, ¿no? No había otra forma, ¿no? Esa es una condición. Y la otra es que el hombre pecador por fe, ¿no? Se apropia de las bendiciones del pacto, ¿no? Pero ninguno de estos dos, en realidad no es que Jesucristo el que se lanzó por sí mismo a reconciliar a los hombres con Dios, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, nos dice en el 2 de Corintios 5:19, ¿no? Y también en Efesios 2:8 nos dice que la fe misma del pecador arrepentido es un don de Dios, dice, así dice ahí en ese versículo, es un don, es un regalo de Dios, ¿no? La fe misma, sabemos que viene a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este es el orden de la salvación en el tiempo, ¿no? Habíamos dicho. Y también dijimos que, dice la cueva, las agencias de la salvación, dice que es el Espíritu Santo que a través de su palabra Dios habla o convence al pecador, ¿no? Introduciendo en su corazón el mensaje del Evangelio, ¿no? Y también Jesucristo, a través de su bautismo nosotros somos partícipes, ¿no? En su muerte y en su resurrección, como dice en Romanos 6:3, ¿no? Y también otra ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo al cuerpo de la iglesia o al cuerpo es mediante la cena, ¿no? Del Señor, donde nosotros recordamos, o el pueblo, o el cuerpo, o la iglesia recuerda lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, la cueva dice que esto es la agencia de la salvación, estos dos, ¿no? Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y su iglesia comparte en su muerte, en su resurrección, y a través de la cena nosotros podemos ser una agencia de salvación, ¿no?
para el mundo. Y también habíamos dicho que el punto 2, naturaleza del orden de la salvación, la ley y el evangelio. Estos dos son fundamentales. La ley, habíamos dicho que es donde expone al hombre pecador, ¿no? Su maldad. Acá pone la cueva, dice, la ley tenía por objeto poner un dique en la corrupción del corazón humano, dice, ¿no? También ser expresión de la voluntad divina en el orden moral para el pueblo judío, ¿no? Claro, sabemos que no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros, ¿no? También pone, la ley sirve de ayo, dice, ¿no? Acá pone él un ejemplo, dice como un criado que lleva a los niños al colegio y a la vez que les enseña buenas maneras y les impone correctivas por sus travesuras, dice, ¿no? En este caso la ley convence, dice, al pecador. Ponen palabra griega que es pedagogos, que viene de ahí la pedagogía, o el maestro, ¿no? De la ley, que enseña al pecador, ¿no? Exponiendo su maldad. Y hay otra palabrita, del latín, dice exacerba, ¿no? Ex es hacia afuera y servus es agrio o amargo, ¿no? Lo maldad que tiene el ser humano lo expone, lo saca hacia afuera, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Y por otro lado, también la ley nos muestra de que necesitamos al Evangelio de la gracia, ¿no? Y del poder del Espíritu Santo para poder entrar al reino de Dios. Y, y nos habíamos quedado... Acá, la vez pasada, la semana pasada nos habíamos quedado, bueno, el profe ya lo dijo todo. Bueno, acá la cueva dice el orden subjetivo de la salvación, o sea, la salvación que bajó de arriba, ¿no? Hacia el mundo del hombre. Ya dijo todo el profe, donde Dios elecciona, ¿no? La elección de Dios, la salvación es por la elección de Dios, ¿no? En la eternidad, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Aunque yo creo que ya sabía Dios que el hombre iba a caer, que iba a arrasar en Adán toda la generación humana, pero Dios en su gracia decidió elegirnos, ¿no? Elegirnos, salvarnos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Asimismo nos llamó también, ¿no? Nos regeneró, nos convertimos, ¿no? Nos santificó. Dijimos que la santificación, bueno, yo acá en la santificación, bueno, antes de eso nos adoptó, ¿no? Acá falta uno, creo que la unión y la fe, me falta. Después nos adoptó como hijos de Dios, ¿no? En Romanos 8:15, donde nos adoptan, ¿no? En la familia de Dios. Nosotros pertenecemos ahora a la familia de Dios, ¿no? Toda la iglesia universal, adoptados. La santificación en la cueva que dice que es, uno separa en dos, no, de cuadrito que nos dio el profe aquí, dice santificación es definitiva, el otro es progresiva, ¿no? El definitiva no es que quiere decir que automáticamente como una varita mágica que somos santos completamente, total, ¿no? En griego es donde cuando Cristo es nuestro sustituto, en nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda, ¿no? Él pagó. Desde ese momento, nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, ¿no? Propiedad de Dios, porque Él compró con su sangre, ¿no? Pertenecemos a Dios, ¿no? Por eso somos, algunos teólogos dicen, apartados, ¿no? Apartados exclusivamente en este caso, para Dios, ¿sí? Y de ahí pues entra la otra santificación progresiva, ¿no? Lo que estaba hablando el profe, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? Que es una lucha constante de la vida cristiana en este mundo, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Él es nuestro guía, nuestro consolador,
nuestro abogado, ¿no? Qué bendición de parte de Dios, ¿no? En la gracia de Dios, y a través de su Espíritu lo que nos da para que nosotros podamos seguir en este mundo hasta el final, ¿no? Después la perseverancia también, que es el Espíritu Santo nos da la fe para seguir confiando, ¿no? Y por supuesto la consecuencia después de toda esta orden de la salvación sabemos que es la glorificación, ¿no? Y en todo esto, por supuesto, nos lleva el Espíritu Santo, ¿no? Dice que la glorificación es la liberación absoluta del pecado, el perfeccionamiento del elegido a la imagen de Cristo, ¿no? Consumado, ¿no? La glorificación es la consumación total, ¿no? Y donde venga cuando regrese nuestro Señor, todos los hijos de Dios, pues resucitarán sus cuerpos glorificados, si murieron, ¿no? Entonces, yo personalmente no tengo palabras para dar tanto amor que tiene Dios, ¿no? A sus hijos, ¿no? Donde nos eligió desde antes, ¿no? Y nos lleva a la culminación en la glorificación, ¿no? En conclusión, este orden de la salvación refleja la obra completa de Dios en la salvación, desde la elección hasta la glorificación, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Cristo Dios nos ha unido, ¿no? Todo el proceso de la salvación tiene un origen en una fase, ¿no? De una unión con Cristo, ¿no? Esta unión queda establecido por institución divina, ¿no? Por Dios, cuando Dios constituyó a Cristo como cabeza de una nueva humanidad, ¿no? No es extraño, por supuesto, si vemos en los siguientes pasajes, por ejemplo, en Efesios 1:4, dice, escogidos en Cristo, nos dice, ¿no? Escogidos en Cristo. Y en Efesios 1:6 también nos dice, acepto en el amado, ¿no? Y en Colosenses 2:7 también dice, arraigados, sobreedificados y confirmados en Él, ¿no? En Él, o sea, en Cristo, ¿no? Unidos a Cristo. En el 2 Corintios 5:22 también nos dice, hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, ¿no? Dios nos ha unido en Cristo, ¿no? Y nuestra glorificación final, por supuesto, será manifestada también con Cristo, ¿no? En todos esos pasajes nos habla de todo eso, ¿no? Y después también habla en la cueva de propiedades de nuestra unión con Cristo, que es la eternidad, ¿no? Como el profe decía, ¿no? En el capítulo 8 tendría que memorizar, ¿no? En donde la salvación imposible que nos arrebate algo, ¿no? La salvación es eterna, nadie nos quitará, ¿no? Y también tenemos nuestra relación espiritual a través de nuestra unión con Cristo, espiritualmente, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, ¿sí? También tenemos mística, directa, orgánica, dinámica y funcional, ¿no? La iglesia debe ser así, ¿no? Dinámica y funcional, ¿no? Y tenemos también consecuencia de esta doctrina, o sea, de la unión con Cristo, ¿no? De la unión con Cristo. La consecuencia dice en griego que es metamorfosis, ¿no? Como, no sé si cuántos han visto en vivo cuando hace su metamorfosis una mariposa. Acá hay una zona de mariposa que lo llaman monarcas. Y el mariposa cuando deja sus huevitos, nace un gusanito, ¿no? Nace un gusanito y parece un nido, y ahí está un tiempo hasta que broten las plantas. Después sale un gusano de ahí, empieza a comer las hojitas, pero ese gusano tiene como una pelusa, si tú lo tocas, te sale ronchas en la piel, tiene como veneno encima. Pero después, de repente, un día ese gusano se abre y sale
otro ya no gusano, sino una mariposa, hermoso, ¿no? Hermoso, maravilloso. Entonces, eso que habla, ¿no? De metamorfosis en Romanos 12:2, ¿no? Metamorfosis, un cambio de mente, ¿no? Un cambio de rumbo, ¿no? O cambio de brújula, dice acá la cueva, ¿no? Ese es lo que hace, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Una metanoía también dice un cambio que es el resultado de arrepentimiento de la fe, ¿no? En Dios. También una posición legal de justificación ante Dios, por supuesto, es a través de Cristo, ¿no? Una santificación continua que ya hemos visto, que es un proceso. Después la coinonía, ¿no? O la comunión con Cristo, ¿no? En esta comunión entramos todo con nuestro Señor, tanto en la fortaleza, debilidad, sufrimiento, gozo, todo lo que el profe nombró una parte de esto, ¿no? Las tentaciones, tenemos seguridad, ¿no? Descanso, deshonra, de gloria, y un montón de cosas un cristiano comparte, ¿no? En esta coinonía con Cristo. Pero en sí tenemos tristeza, sufrimiento, sabemos que, como dijimos, el Espíritu Santo, ¿no? Nos ayuda, nos guía, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro abogado, ¿no? En esta coinonía compartimos todo eso, ¿no? Y no solamente el sufrimiento de nuestro Señor, sino también el sufrimiento de la iglesia, de nuestro hermano mismo, compartimos, ¿no? Y la cuarta, la tarea del Espíritu Santo, ¿no? En el orden de la salvación, la necesidad de la obra del Espíritu Santo, ¿no? El hombre caído, no solamente el hombre caído, también los cristianos necesitamos, ¿no? De la obra del Espíritu Santo. En este caso, los cristianos necesitamos, por supuesto, en el proceso de nuestra santificación, ¿no? Y el hombre que todavía no es cristiano, por supuesto, necesita también el Espíritu Santo para que convenza, ¿no? De sus pecados, ¿no? Y a través de su palabra también, ¿no? Y tenemos también el Espíritu Santo en la regeneración, ¿no? Ya hemos tocado también, el profe lo tocó, solamente nos regenera el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva, nos guía a esta regeneración, ¿no? Cada día a los elegidos. El Espíritu Santo en la justificación, lo mismo, el Espíritu Santo nos justifica, ¿no? Nos lleva al arrepentimiento, ¿no? En la fe, en la aceptación de la justicia de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo también es un regalo de parte de Dios hacia nosotros para que nos pueda guiar, ¿no? El que nace del Espíritu puede ver el reino de Dios, dice Juan 3:3, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es el poder personal, ¿no? Que nos enseña al hombre hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos lleva al camino. También podemos ver el Espíritu Santo en la santificación, que ya dijimos, que es un proceso que nos lleva a la santificación, y el Espíritu Santo también que nos lleva hacia la glorificación, ¿no? La obra del Espíritu Santo, ¿no? La obra general del Espíritu Santo, acá un poco lo toca la cueva, que se atribuye al Espíritu de Dios y a su cobijo, dice, ¿no? Surgen del orden y la vida orgánica de la tierra. Está hablando de la creación, ¿no? En el capítulo 1, versículo de todo lo que creó, ¿no? Donde creó también no solamente todo lo que existe, sino el ser humano, ¿no? Que dio vida con su hálito. Hálito es el vida, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios hizo a Adán? Dios sopló aliento de vida en su nariz, dice, ¿no? Ese es hálito, ¿no? O en hebreo es ruach, ¿no? El viento, es el viento, el espíritu, ¿no? De vida. Entonces,
estaba también, ¿no? La obra del Espíritu Santo en la creación, en todo, ¿no? En la creación. Y también, por último, la cueva, bueno, acá utiliza él una palabra española que sería un obstáculo, un peligro, ¿no? Pone dos doctrinas, ¿no? Que tengamos un cuidado de esto, ¿no? Dice, uno es eh, el activismo pelagiano, ¿no? Esta es una doctrina no bíblica, dice, ¿no? En donde dice esta doctrina donde Adán, del pecado de Adán no pasó a toda la humanidad, ¿no? Dice, acá vamos a leer, dice, la enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a la futura generación de la humanidad. Según el pelagianismo, viene de un debido que se llama Pelagio, ¿no? Por eso le dicen pelagianismo. El pecado de Adán era únicamente suya, dice. Y los descendientes de Adán no heredaron una naturaleza pecaminosa transmitida a ellos. Él creía que Dios creó directamente a cada alma humana y por lo tanto cada alma humana comenzaba en la inocencia, dice, ¿no? Y estaba originalmente libre de pecado, dice esta doctrina, ¿no? Esta doctrina, no, por supuesto, no es correcto porque los cristianos no creemos en esto, no es así, ¿no? Sino que en Romanos, si leemos en Romanos capítulo 3, de 9 al versículo 18, dice, no hay ni un justo, ¿no? No hay ni un justo. Todos se descarriaron, ¿no? Todos pecaron, ¿no? Y se contradice con esta doctrina, ¿no? Amén, amén. Sí, muy bien. Sí. Y Todos somos, incluido yo, todos. Los que están acá, todos somos pecadores, ¿no? Sí, bien, bien, sí. sí, entonces esto se contradice con la Biblia, ¿no? Pelagio, lo que decía, lo enseñaba esta doctrina. Y por otro lado, por último, está el pasivismo ultracalvinista, o también conocida como antinomianismo, ¿no? Dice, antinomianismo significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo, ¿no? Ese dice antinomianismo, ¿no? Rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Dice, ¿cómo ya soy salvo? Dios me ama. Mi alma ha sido redimida ya, ¿no? No importa que viva en pecado, ¿no? Esto es peligroso, ¿no? Sin embargo, ante esta doctrina, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? La gracia no es una licencia para pecar, ¿no? Porque en Romanos 6, 1 al 2 nos dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿no? Apóstol Pablo. ¿No? Es totalmente contradictoria a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios, esta doctrina. Y también llamados a una vida santa, ¿no? ¿Cómo vamos a estar pecando constantemente, ¿no? Porque primera de Pedro 1, 15 y 16 se dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice, ¿no? Entonces estamos llamados a ser santos, ¿no? También reiteramos, ¿no? No es que somos automáticamente santos absolutamente desde el momento que hemos creído y recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Es un proceso, pero en ese proceso ya no hacemos cosas lo que hacíamos antes, ¿no? Y esto también nos muestra los frutos del Espíritu, ¿no? Hacer, porque si esta doctrina enseña soy salvo, puedo hacer lo que se me antoje,
entonces los frutos del Espíritu es imposible, ¿no? Imposible que un cristiano produzca, ¿no? Es muy conocido Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Los frutos del Espíritu, ¿no? Y también la evidencia de la fe verdadera en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? No estamos diciendo que la salvación es por las obras, de ninguna manera, sino es la consecuencia, ¿no? Ya de haber sido salvos, son los frutos, ¿sí? Los frutos. Entonces, en conclusión, estos versículos subrayan que la salvación genuina produce un cambio en la vida del creyente, del cristiano, ¿no? Llevándole a vivir en santidad y obediencia de Dios. Entonces, completamente estas doctrinas no son bíblicas, ¿no? Son contradictorias. Bueno, hasta aquí la exposición. Espero haber sido explícito y disculpen, estoy aprendiendo todavía. Todo, profe. Sí, muy bien, Raúl, muy buena exposición. Felicitaciones, sí, muy claro, Bueno, muy edificante. A ver, ¿alguno que quieran hacer preguntas de lo que hemos visto? ¿Quieren preguntar a Raúl? A ver, si quieren, háganlo ahora. ¿Mm? Sí. Pregunten. Mm. Nada de qué preguntar, pregunten. A ver, Raúl, ¿podemos salir de su PowerPoint? Ay, perdón, Sí. perdón. Sí. Sí, ahí voy a salir. Déjame. Ahí está. A ver si pueden prender todo su video, vamos a sacar una foto de, este, de nosotros, de la clase. A ver. Raquel, también Fabiana. A ver. sí, yo me estoy por quedar sin batería, pastor. Ah, Ya poquito. sí, está bien. Sí, ¿hay alguna pregunta con respecto al libro de la cueva, primera parte que hemos visto? Muy claro, ¿no? Muy claro, ¿no? Preguntas no, porque fue extremadamente claro, muy buena exposición. Bueno, Raúl siempre da esas buenas exposiciones. Sí. Felicitaciones, sí. Sí, realmente muy buena exposición, también clara. Con estas enseñanzas más, también la lectura, creo que vamos profundizando, ¿no? Profundizando en esta gracia de la salvación. Miren, libro de la cueva, además de Spurgeon, ¿no? Va a ser muy bueno para profundizar, ¿no? Que la salvación, no verlo como algo, digamos, muy limitadamente, ¿no? Sino que desde la eternidad, vemos allí el fervor salvífico que tiene nuestro Dios hacia los pecadores. A ver, seguimos con segunda parte de la cueva a través de Margarita. Pastor, quedan 10 minutos nada más, Sí, pero mm, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿no? sí. Porque yo me olvidé los capítulos que tengo que exponer. ¿Usted me podría decir, por favor? Es que me olvidé. Sí, después Disculpe. escribo, pero yo le dije que pusiera el libro de Spurgeon, totalmente por gracia. ¿Todo el libro de Spurgeon tengo que exponer? Sí, ahora después le marco Sí, por la favor. mitad, sí. Bueno, Sí, por favor, sí, gracias. después le Disculpe, escribo, gracias. sí. Bueno, a ver, Gracias. Margarita, esta segunda parte, sí. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros.
Les saludo con la paz del Señor. Vamos a seguir continuando con la segunda parte del libro de Francisco de la Cueva, que va a estar hablando sobre o que corresponde a la lección 5, 6 y 7. Vamos a ver los datos que nos proporcionan las escrituras. Primero vamos a ver la lección 5, lo que nos habla. Bueno, primero está el significado de la gracia. ¿Qué significa la gracia? Vamos a ver primero el uso del Antiguo Testamento. Hay tres términos en hebreo que el Antiguo Testamento emplea para expresar el concepto de gracia. Como podemos ver en el PowerPoint, el primero es Hem, del verbo Hanam, que significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. Hem, pues, significa gracia en el sentido de favor hecho por benevolencia. Y un ejemplo sería en Génesis 6:8. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que como nos dice que Hem se traduce como gracia, refiriéndose a un favor concedido por benevolencia, sin que la persona lo haya merecido. Por ejemplo, nos habla Génesis 6:8, donde dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, esta gracia de Dios implica que Noé recibió un favor divino inmerecido de la bondad y la misericordia de Dios. En el segundo punto está la palabra Gesed. Esta palabra significa gracia en el sentido de caridad, benignidad, misericordia. En cierto sentido corresponde de cerca a la idea novotestamentaria de gracia en sus aspectos conectados con la redención. Así la encontramos en Éxodo 26, donde dice, y hago misericordia a millares. Acá nos habla que es una expresión de amor fiel y bondad inmerecida hacia los demás, como nos habla en Éxodo 26, donde Dios dice que y hago misericordia a millares. Ahí él indica su amor y fidelidad a quienes lo aman y lo obedecen, mostrando su compromiso de ofrecer el perdón y su misericordia. La otra palabra es razón, que significa contentamiento, aceptación, buena voluntad. Así lo encontramos en Isaías 60:10, también en las versiones hebreas de Lucas 2:14 y Filipenses 2:13, en que corresponde al griego eudoquía. En Isaías 60:10 habla del favor de Dios hacia su pueblo. Y, por ejemplo, en Lucas 2:14 y Filipenses 2:13, la palabra es razón. Y en griego se traduce como eudoquía, como bien lo dice, que significa buena voluntad o complacencia. Y nuevamente la aceptación y el favor de Dios hacia las personas, hacia la humanidad. Entonces, estos tres sustantivos y los adjetivos y verbos correspondientes aparecen en el Antiguo Testamento. Gen, Gesed, Ratzon, una correcta idea de lo que significa el término gracia en sentido teológico. La doctrina de la gracia está reflejada por doquier en las costumbres, instituciones y experiencias que brotaron de la elección divina y se plasmaron en la historia y en la geografía del pueblo escogido. Acá nos habla que el favor merecido de Dios se refleja en todas las áreas de la vida del pueblo, claro, del pueblo escogido, que sería Israel.
Dios eligió a Israel y les otorgó su gracia, que se manifiesta tanto en su historia como en lugares geográficos, como bien lo dice ahí, que fueron importantes en su caminar como nación. Por ejemplo, tenemos un ejemplo y el libro de Francisco La Cueva nos especifica, por ejemplo, la elección libre de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, que traducido su nombre es Israel, también la de Moisés, al aparecerse Dios en la zarza, o también la misión de los 12 apóstoles, o la restauración después de la cautividad. Entonces, allí vemos la gracia de Dios. La primera muestra de gracia o favor inmerecido de Dios a la humanidad se manifestó ya en Génesis 3:15 con la primera promesa de un redentor. ¿Qué nos habla en Génesis 3:15? A ver si la podemos buscar. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces allí el Señor ya puso una promesa de un redentor. Después de la caída del hombre, ya Dios promete un redentor y Génesis 3:15 habla de eso: y pone enemistad entre ti. Y bueno, el siguiente diapositiva, pastor, profesor. Ahora vamos a ver lo que significa la gracia o cómo lo usa el término la gracia en el Nuevo Testamento. El término caris, para referirse a la gracia, este término tiene varios sentidos. El primero es el sentido más elemental dentro y fuera de la Biblia. Es el de encanto o atractivo. Este sentido ha pasado a las lenguas latinas y el vulgo lo conoce muy bien. ¿Qué gracia tiene? Me ha caído en gracia. Y tenemos unos versículos: Lucas 4:22, Colosenses 4:6. Acá en Lucas 4:22 habla donde la gente se asombra de las palabras llenas de gracia que salen de la boca de Jesús. O en Colosenses 4:6, que también habla de hablar con gracia, o sea, de una forma atractiva y agradable al hablar. Otro sentido también elemental y muy empleado por todos es el de agradecimiento, como cuando decimos muchas gracias en señal de gratitud, o dar gracias para referirnos a la bendición de la mesa. Así, el término se emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha recibido un favor. Lucas 17:9 y Romanos 6:17. En este contexto, la palabra expresa la emoción de gratitud de alguien que ha recibido un favor o beneficio. En la Biblia también habla de una manera similar. Por ejemplo, Lucas 17:9, donde se habla de dar las gracias, al igual que en Romanos 6:17. Pablo agradece a Dios por su intervención en la vida de todos los que le siguen, ¿no? Entrando ya en el uso más típico de gracia, de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento, nos encontramos con el sentido de favor, con el mismo significado que el hebreo gem, y expresa una actitud favorable, soberanamente libre, totalmente gratuita.
de Dios hacia los hombres. Esta actitud, al pasar a la acción, se concreta en dos sentidos. El primero es la idea de gracia como don salvífico, Efesios 2:8, y la segunda es idea de gracia como poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales, más aún a pesar de su debilidad y precisamente a través de esa misma debilidad. Lo hallamos en 1 de Corintios 15:10 y 2 de Corintios 12:9-10. Bueno, el término de gracia se refiere al favor inmerecido otra vez, inmerecido de Dios hacia los hombres, como el concepto similar del uso del Antiguo Testamento, que es en hebreo gem. Este favor divino es completamente gratuito y libre. Al manifestarse en acción, la gracia tiene dos significados, como se menciona. Una, como don salvífico, Dios ofrece la salvación como un regalo inmerecido. Y Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Luego habla de la gracia como poder habilitador. Allí Dios otorga la fuerza para actuar más allá de nuestras capacidades naturales, incluso en medio de nuestra debilidad. Y en 1 de Corintios 15:10 y 2 de Corintios 12:9-10 también lo dice. La gracia no solamente salva, sino que también nos hace actuar más allá de nuestras limitaciones, pero no es porque nosotros la hagamos, sino porque Dios mismo nos la da. Siguiente, pastor. Sí, hasta acá sí, hacemos el otro capítulo, seguimos la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, pastor. Sí, entonces capítulo 6 vamos a ver la semana que viene. Entonces, la semana que viene, que siga exponiendo Fabiana, parte 3, y parte 4, ¿quién puede hacerlo? A ver, Andrea, ¿puede hacerlo? Parte 4. Andrea, del libro de la cueva, está bien, gracias. Entonces,